Bien, les voy a compartir el video referente a este tema que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el decibel. El decibel es una unidad que ustedes van a utilizar mucho tanto en esta materia, en este tema, como en su materia de redes 1 y posteriormente en comunicaciones inalámbricas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros analizamos los circuitos aquí en electrónica, lo hacíamos elemento por elemento, ¿correcto? Para poder hallar una corriente o un voltaje en determinado circuito. Pero otra manera de analizar los circuitos es como si tuviéramos una caja negra, donde esa caja negra va a hacer algún tipo de función. ¿Y qué va a ocurrir? Esa caja negra va a tener una impedancia de entrada, le va a entrar un voltaje de entrada con una corriente de entrada, y a la salida va a existir una carga. Esa carga o esa RL puede ser para nuestro caso un parlante, una antena, o puede ser un medio físico que nos va a llevar a algún tipo de señal. Y esa carga pues va a estar alimentada por un voltaje de salida y por una corriente de salida. Entonces, cuando yo analizo los circuitos de esta manera, como caja negra, aparecen dos conceptos importantes. Uno, el que hace referencia a ganancia de potencia, donde esa ganancia de potencia está dada por la siguiente expresión: ganancia de potencia como una A, donde tengo que relacionar la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. Entonces aparece ese concepto de ganancia de potencia. Y cuando trabajo con los circuitos, tengo que analizar dos cosas. ¿Qué pasa cuando la potencia de salida es mucho mayor a la potencia de entrada? Entonces yo puedo decir que este circuito se está comportando como un amplificador, porque la potencia de salida es mucho mayor que la potencia de entrada. Pero cuando la potencia de salida es menor que la potencia de entrada, entonces este circuito está atenuando, o hay pérdidas de la señal de entrada con respecto a la señal de salida. Entonces hay que tener en cuenta esos dos aspectos para analizar, ¿correcto? Entonces tenemos la primera relación, que es esta, ganancia de potencia, que viene siendo la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y también tenemos el concepto de ganancia de voltaje, que viene siendo A sub B, que viene siendo el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Esta es otra relación que vamos a tener en cuenta. Bien, ya teniendo esta ganancia de potencia definida como la potencia de salida sobre la potencia de entrada, cuando empezamos a calcular esas ganancias resulta que el valor nos da en números muy grandes. Entonces ahí es donde aparece el concepto de decibel, donde esta potencia yo la puedo representar en una escala logarítmica y el número va a ser mucho menor, y yo lo puedo interpretar mucho más fácil para ver qué está ocurriendo con el circuito, si está amplificando o si está atenuando. Entonces esa manera de pasar esta potencia a decibeles sería de la siguiente forma. Yo digo que la ganancia de potencia en decibeles es igual a 10 por logaritmo base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Entonces aquí ya esta ganancia que estaba expresada en términos, por así decirlo, absolutos, los paso a decibeles. Hay que tener en cuenta que esta ganancia en este caso no tiene unidades, es un número fijo. Entonces yo lo paso a decibeles utilizando esta fórmula. Ahora, ¿qué ocurre con esta ganancia? Cuando el circuito es amplificador, esa ganancia me tiene que dar positiva. O sea, al hacer esta operación, esa ganancia es positiva. Pero si el circuito está atenuando, esa ganancia va a ser negativa. Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Si a mí me dicen que está atenuando o está perdiendo potencia, esa ganancia es negativa, para que lo tengan presente. Con base en eso, hagamos un ejemplo para entender ese concepto. Revisemos este ejemplo. Me piden lo siguiente: calcular la ganancia de potencia como una razón y la ganancia en decibeles.
Como una razón es la primera fórmula que vimos, donde la ganancia de potencia sería igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Entonces, en este caso, pues la potencia de salida me da 100 vatios y la potencia de entrada 1 milivatio. Por lo tanto, esto me va a dar 100.000. ¿Correcto? Ahora, tengo que pasar la ganancia en decibeles. Entonces, utilizo la fórmula que acabamos de ver, donde en decibeles sería igual a 10 logaritmo base 10 de esta potencia de salida sobre la potencia de entrada. Si nosotros efectuamos esas operaciones, pues ¿qué voy a obtener? 10 logaritmo base 10 de 100.000. Y eso me va a dar 50 decibeles. Fíjense que me dio positivo, o sea que aquí hay amplificación. ¿Correcto? Al darme positivo, deduzco que hay amplificación. Entonces, esta que está aquí, cuando me piden calcular la potencia como una razón, o sea, potencia como una razón, sería esta fórmula de aquí. Y ya la ganancia en decibeles sería esta fórmula de acá. Voy a colocarle 3 ejercicios o 3 ejemplos para que ustedes los calculen. Bien, aquí están los 2 ejercicios sencillos para que ustedes los calculen. Entonces tengo uno donde la potencia de entrada son 4 microvatios y la potencia de salida son 2 microvatios. Y el otro, la potencia de entrada son 6 milivatios y la potencia de salida son 12 milivatios. Entonces, paren el video, hagan los cálculos y verifiquen la respuesta que voy a dar acá. Estos son los resultados del ejercicio. Entonces, en el primer caso, pues la ganancia como razón me da 0.5 y la ganancia en decibeles me da menos 3.01. Eso me da a entender que atenúa la señal y pues aquí en la ganancia lo podemos apreciar. Se está perdiendo la mitad de la señal. Y en el siguiente caso, la ganancia como razón da 2 y la ganancia en decibeles da 3.01 positivo. Entonces me indica que en este caso se está amplificando la señal. Resulta que la ganancia de voltaje también la podemos expresar en decibeles. Y para eso en la página 750 está la explicación. Y el resultado de la expresión va a ser la siguiente, para tenerlo en cuenta. Sería igual a 20 logaritmo base 10 de, en este caso, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿correcto? Entonces, esta expresión es otra expresión que vamos a utilizar con bastante frecuencia. Entonces ya tenemos 2 expresiones, esta y la expresión anterior donde era la ganancia de potencia en decibeles ser igual a 10 logaritmo base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Esta sería la otra expresión. Entonces, para que la vayan apuntando por allí para tenerla en cuenta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de el libro. Voy a copiarlo y ya lo empezamos a desarrollar. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, me dicen un amplificador con las siguientes características. Una Z de entrada de 10K. Entonces, tengo la Z de entrada de 10K. Voy a ponerla aquí. 10K ohmios. Una RL de 600 ohmios. Una RL de 600 ohmios. Y un voltaje de entrada de 20 milivoltios BRMS. Y un voltaje de salida de 500 milivoltios BRMS. Y me piden que calcule la ganancia de voltaje y la ganancia de potencia en decibeles. Entonces, si yo voy a calcular la ganancia de voltaje, pues tengo que tener el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y aquí me lo están entregando. Entonces, solo es reemplazar estos 2 valores en este logaritmo de acá. Y eso me tiene que dar, para que ustedes lo hagan, 28 decibeles. Ya tengo este voltaje, tengo este otro. Solo es operarlo y me da 28 decibeles. Pero si yo quiero calcular la ganancia de potencia, tengo que calcular las potencias de salida y las potencias de entrada. Pero fíjense que como ya tengo los voltajes, yo puedo calcular cada potencia de esas con esta expresión. La potencia de entrada sería igual a B de entrada al cuadrado sobre la Z de entrada, ¿correcto? En ese caso, la potencia de entrada me estaría dando 0.04 microvatios.
Y la potencia de salida lo calculo de manera similar, voltaje de salida al cuadrado sobre RL. En ese caso, al ejecutar las operaciones, voy a obtener 416.66 microvatios. Entonces aquí ya tengo estos dos valores, los reemplazo en esta expresión y tengo que obtener una ganancia de 40.17 decibeles. Por favor revisen los cálculos a ver si los valores que estamos apuntando aquí son correctos. Voy a colocar... Antes de pasar a otro ejercicio, hay que recordar ciertos conceptos que nos van a servir mucho cuando nos pongan algunos ejercicios. Y uno de esos conceptos tiene que ver que alguna vez en algunos ejercicios me pueden entregar la potencia en decibeles y yo tengo que calcular la razón, ¿correcto? Entonces, para calcular la razón, pues utilizamos las propiedades de los logaritmos y pues vamos a calcularlo aquí, voy a demostrarlo rápidamente. Entonces, paso el 10 a dividir acá y me queda el logaritmo base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada, ¿correcto? Esto está en decibeles. Por lo tanto, si yo quiero despejar el logaritmo utilizando las propiedades, voy a obtener que la potencia de salida sobre la potencia de entrada va a ser igual a 10 a la ganancia sobre 10. Hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza esta expresión, porque si me están diciendo que es una ganancia negativa, por así decirlo, o está atenuado, yo tengo que tener en cuenta el menos acá adentro, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta es una de las expresiones que se deben tener en cuenta. Y otra manera de expresar en decibeles es cuando se utiliza una unidad estándar de 1 milivatio. Entonces voy a poner acá cómo se expresa. Esos son los famosos dBms. Entonces yo tengo una potencia expresada en dBms, sería igual a 10 logaritmo base 10 de la potencia sobre 1 milivatio, esta unidad de referencia, ¿correcto? También puedo tener esa potencia en dBms pero en vatios. Entonces tengo 10 logaritmo base 10 de esa potencia pero sobre 1 vatio, ¿correcto? Entonces estas son otras expresiones que vamos a utilizar muy frecuentemente. Por ejemplo, si me dicen que tengo una potencia de 0.35 microvatios y me dicen que la exprese en dBms, pues es muy sencillo. Tengo la potencia, sería expresada en dBms utilizando esta expresión. Entonces yo que tengo 10 logaritmo base 10 de 0.35 microvatios sobre 1 milivatio. Allí ya tengo esta potencia expresada en dBms y el resultado sería igual a menos 34,5 dBms, ¿correcto? Esa sería la manera de utilizar estas expresiones. Entonces fíjense que tenemos ya varias expresiones para tener en cuenta. Tenemos la expresión de ganancia de voltaje en decibeles, la ganancia de potencia en decibeles, esta expresión para calcular la razón que está dentro del logaritmo y las fórmulas para expresar en dBms o en dBW, ¿correcto? Bien,